tener el gusto de escuchar a María Paula González. Ella es graduada en Historia por la Universidad de Buenos Aires y doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona en el programa de Didáctica de las Ciencias Sociales. Actualmente es investigadora docente adjunta en el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional General Sarmiento e investigadora de carrera en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, organismo que nosotros añoramos tener en el Perú. Qué lástima que la ministra no nos escuche. Se especializa en asignaturas vinculadas con la enseñanza de la historia y la formación docente. En el CONICET lleva adelante una investigación sobre saberes y prácticas en la enseñanza de la historia argentina. Nos va a presentar su ponencia Educación y Memoria en Argentina, narrativas, normativas y prácticas escolares en torno a la última dictadura. Sí. Buenos días a todos. Agradezco en primer lugar la invitación del Instituto a través de Ricardo y también a Fátima por todas las cuestiones prácticas que facilitaron que yo estuviera hoy aquí. Para mí es un enorme placer y una valiosísima oportunidad poder compartir con ustedes algunas ideas y poder también escuchar las experiencias de trabajo aquí en Perú y en otros lugares del mundo. Lo que yo tengo para decir no tiene tanto que ver con una experiencia directa de formación, no voy a hablar acerca de cómo debería enseñarse la historia reciente en Argentina, sino más bien voy a presentar los resultados de una investigación que hace tiempo llevo adelante en torno a los saberes y las prácticas docentes. Retomo en este sentido algo de lo que mencionaba ayer Patricia cuando hacía el comentario de la presentación de Ilse, también algo de lo que señalaba Mónica Bravo al colocar en un lugar central a los profesores. Esa ha sido mi preocupación y mi ocupación en los últimos años, pensar los saberes y las prácticas docentes, pensando en los profesores que en el caso argentino, en menos de una generación, han pasado de ser considerados responsables de la subversión en el ámbito educativo. En el año 77 el Ministerio de Educación entregó en las escuelas una cartilla a los directivos para que tuvieran los elementos necesarios para poder advertir la presencia de la subversión entre los docentes. Hacia el inicio de la democracia, los profesores y maestros eran vistos como los responsables del autoritarismo en el mundo educativo, ¿no? Los maestros habían aprendido el discurso autoritario y lo repetían. Y hacia los 90, y con especial énfasis a partir del 2006, los profesores son hoy los responsables de construir la memoria en el ámbito educativo y generar en los estudiantes los sentimientos democráticos necesarios para la defensa del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Digo, es poco tiempo, ¿no? Y los maestros han sido tildados de subversivos, tildados de promilitares y ahora son los encargados de esta enorme tarea. Es poco tiempo para un oficio con tanta demanda, con tantas prescripciones y con tan pocas evidencias desde la investigación y con tan pocas consideraciones acerca de lo que acontece en las aulas. De ahí surge un poco mi preocupación y mi ocupación. Como dice el título de mi ponencia, yo he trabajado sobre las narrativas, es decir, las narrativas de la memoria, sobre las normativas educativas y sobre las prácticas escolares y docentes. Voy a ir muy rápido respecto de las dos primeras cuestiones, pero lo voy a mencionar como para tener un marco de referencia. Ustedes saben que la cuestión de la memoria emerge en Argentina en una íntima relación con la última dictadura militar, a propósito de los crímenes, las desapariciones, las torturas y las persecuciones perpetradas por el terrorismo de Estado en Argentina. Aunque las luchas por la memoria habían estado en la temprana labor de los organismos de derechos humanos, por ejemplo, la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo se inicia en el año 77, uno podría decir
que la construcción de la memoria amarra muy fuertemente con la investigación que llevó a cabo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, en el informe Nunca Más de esta comisión y en el juicio a las juntas. Esos fueron hitos fundamentales de la construcción de la memoria en Argentina, que construyeron una narrativa renovada de lo que había acontecido entre el 76 y el 83. Esa narrativa contradijo la narrativa militar, que había hablado de una guerra sucia, con errores y excesos, pero que había sido una guerra justa. Por cierto, esta narrativa militar, lejos de desaparecer en Argentina, ha sedimentado en lo que Federico Lorenz ha denominado la vulgata procesista. Pero ese discurso militar fue puesto en cuestión por la CONADEP y por el juicio a las juntas. Pero también en ese contexto apareció otra narrativa, que fue la narrativa de los dos demonios, esta idea de que en Argentina hubo una violencia de derecha y una violencia de izquierda, que hubo dos facciones armadas, con cúpulas, con autoridad, tanto desde las organizaciones político-militares como desde las Fuerzas Armadas, y que en esos bandos había habido víctimas, pero que la víctima más importante había sido toda la sociedad, que había sido engañada por las Fuerzas Armadas, de las que solo esperaban la pacificación del país. Suele considerarse el informe de la CONADEP, Nunca Más, como el ejemplo de esa narrativa. Sin embargo, personalmente creo que esto no es así, que Nunca Más lo que pone en evidencia es el terrorismo de Estado y localiza ahí el mal. Aunque quizás desde el prólogo se sedimentó esta idea de estos dos terrorismos y estos dos demonios. Sin embargo, el Nunca Más lo que hace es documentar el terrorismo de Estado, pero también clausuró un debate necesario acerca de los consensos, las conformidades y las complicidades en la sociedad argentina. Inhibió la reflexión sobre la responsabilidad de las organizaciones armadas, obliteró la revisión de las actitudes de los partidos políticos, la connivencia de los grupos empresarios, la colaboración o el silencio de los medios de comunicación, la condescendencia y colaboración directa en muchos casos de la cúpula eclesiástica católica argentina. En síntesis, lo que cerró fue el debate sobre la responsabilidad civil frente a la dictadura, lo que no significa, por supuesto, hablar de una sociedad como toda culpable. Pero esas zonas opacas en la construcción de la memoria impidieron avanzar en explicaciones algo más complejas de por qué la dictadura había sido posible. En ese contexto, la figura del detenido desaparecido y toda la estrategia jurídica en el juicio de las juntas, de alguna manera, ya también lo decía Elizabeth, dejó de lado la consideración de lo previo a la dictadura. Pero bueno, más allá de esos silencios, esas omisiones, uno no puede dejar de decir que la CONADEP, el Nunca Más y el juicio a las juntas posibilitaron que se reconocieran públicamente los crímenes y desapariciones, que se enjuiciara y se condenara. Esto también lo quiero subrayar. Lamentablemente, luego del juicio a las juntas hubo un retroceso, una contramarcha en la justicia. Ustedes conocerán las leyes de impunidad en Argentina, punto final y obediencia debida, y los indultos de los años 89 y 90. Allí surgió una nueva narrativa, la narrativa de la reconciliación nacional, que instaba el reconocimiento de los errores propios y el acierto de los adversarios. Esto fue durante el menemismo. Y había ahí un emparejamiento quizás más potente incluso que la teoría de los dos demonios, porque con la teoría de los dos demonios había lugar a la justicia, pero con la teoría de la reconciliación y pacificación solo había lugar para el olvido y el perdón. Sin embargo, esto también lo mencionaba ayer Elizabeth, los contextos cambian, y hacia el 96 las luchas por la memoria en Argentina toman nuevo impulso. Aparece la agrupación Hijos por la Justicia contra el Olvido y el Silencio, con nuevas prácticas, los scratches, por ejemplo, que acompañan los rituales de continuidad, como la Ronda de las Madres. También aparecen militares arrepentidos,
que dan por tierra la idea de los errores y excesos y hablan de un plan sistemático de exterminio. Aparece el marino Adolfo Silingo hablando de los vuelos de la muerte, y también aparece la autocrítica pública del general Balsa, otrora jefe de las Fuerzas Armadas, diciendo que nadie estaba obligado a cumplir una orden inmoral, dando por tierra también la idea de la obediencia debida. En ese contexto aparece también otra narrativa que algunos han llamado el del boom de la memoria, porque comienzan a aparecer detalles olvidados y silenciados, se empieza a reivindicar la militancia política previa de muchos desaparecidos, y no solamente se intenta continuar con la búsqueda de la verdad, sino de reconstruir la vida de aquellos militantes. Esa memoria reivindicativa de las militancias puso en discusión la idea de víctimas inocentes que habían sufrido la violación de derechos humanos. Se hablaba de derechos políticos y no de derechos humanos. A partir del 2003, esta nueva memoria tiene una especial centralidad, porque por parte del Estado hay una valoración muy importante de las políticas de memoria. En el año 2006, además, se inscribe un nuevo prólogo para el informe de la CONADEP, aunque ese informe da por tierra la teoría de los dos demonios. Lamentablemente no historiza la violencia política ni el terror del Estado, no se pregunta por las responsabilidades de la sociedad política y de alguna manera reproduce la genuinidad, la inocencia y la victimización con la cual la CONADEP retrató a la sociedad argentina en el 84. Asimismo, en esta misma etapa también surge otra memoria paralela, que es la memoria completa, este reclamo de familiares de miembros de las Fuerzas Armadas que entienden que los crímenes de la guerrilla también tienen que ser juzgados y condenados. De alguna manera reclaman una equiparación de las violencias, tal como había hecho la narrativa de los dos demonios. Aún con este cuadro complejo de memorias, la memoria de la guerra sucia, la memoria de los dos demonios, la memoria de nunca más, la memoria completa, la reconciliación nacional, yo me atrevería a decir que la memoria del nunca más, la narrativa del nunca más, ha sido la representación más fuerte, la representación que presenta al mal de la sociedad en las cúpulas militares y no se pregunta por una responsabilidad más amplia. Insisto que esto no significa hablar de una sociedad como toda culpable, pero sí pensar las responsabilidades de la sociedad y las responsabilidades en relación con la violencia. En el campo historiográfico, digo, estos son el campo de las memorias, en el campo historiográfico hubo un largo y elocuente silencio entre el 84 y el 96, y particularmente digamos, sobre los años 70 y 80, sobre el periodo dictatorial. Se ha hablado de las limitaciones materiales e institucionales, de una cultura del miedo, de la imposibilidad de acceder a fuentes y archivos, pero aun cuando los historiadores no habían abordado en los tempranos 80 y 90 este periodo, fueron las luchas por la memoria y también otros campos culturales y otras ciencias sociales las que mantuvieron al pasado reciente en la agenda pública. Actualmente el campo historiográfico dedicado a los años 70 y 80 está en un gran crecimiento. De hecho, hacia el año 2007 unas colegas hablaban de un campo en construcción, y hasta 2010 Peter Wynne decía que este campo en Argentina estaba establecido en desarrollo y maduración, aunque por cierto no exento de ciertas tensiones. En efecto, en Argentina la historiografía ha comenzado a avanzar en esas zonas grises y desatendidas por la memoria, sobre el consenso, la resignación, la conformidad y la complicidad, sobre las actitudes de los partidos políticos, sobre los grupos empresarios y la iglesia, en fin, ampliando escalas geográficas, temporales y actores sometidos al análisis. No obstante este avance en la historiografía, yo diría que no ha habido un cambio de representación más amplio sobre
porque fue posible la dictadura. El segundo conjunto de cuestiones que yo quería comentar, hablando de esta relación de educación y memoria, son las normativas. Hablé de las narrativas y quería también presentar un panorama de las normativas educativas en torno a esta cuestión. Uno podría decir que en la Argentina, la historia argentina reciente entró de manera oficial y a nivel nacional con la Ley Federal de Educación del año 93. Esto no significa que antes no estuviera presente, de hecho había algunas disposiciones escolares, ciertas prácticas docentes y algunos libros de texto escolares que ya lo incorporaban. Pero hacia el año 93 la Ley de Educación la incluye de una manera explícita. Hasta ese momento la historia escolar se había concentrado en una memoria patriótica, como es común a todos los países latinoamericanos, pero a partir de los 90 uno podría decir, como señala Silvia Finocchio, que se pasó de estudiar de memoria a enseñar para la memoria. La inclusión de la historia argentina reciente no estuvo exenta de debates y polémicas, y precisamente, curiosamente, los mayores debates se dieron entre los propios historiadores, quienes, aún reconociendo la importancia de su inclusión, advertían que ese pasado estaba demasiado próximo y que además adolecía de estudios historiográficos. No obstante, la ley federal estipuló una política educativa que buscaba la consolidación de la democracia. También incluyó algunos contenidos como, y los cito, inestabilidad política, golpes militares, violencia política y gobiernos autoritarios, la guerra de Malvinas, etc. Hacia 2004, el Ministerio, a consecuencia de la desigual implementación de la ley federal en el país, identificó una serie de núcleos de aprendizaje prioritarios, los NAP, donde también se incluyeron contenidos de historia argentina reciente, donde, fíjense, los enunciados ya cambiaban. Se hablaba de la comprensión de las múltiples causas que condujeron a la inestabilidad política en Argentina desde el año 55, y también el conocimiento de las características del terrorismo de Estado implementado en Argentina, su relación con la Guerra Fría y la aplicación de un modelo económico neoliberal. Finalmente, hacia 2006, la Ley Nacional de Educación señala como contenido curricular a todas las jurisdicciones el ejercicio y la construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos que quebraron el orden constitucional y terminaron de instaurar el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en las alumnas y alumnos reflexiones y sentimientos democráticos de defensa del Estado de Derecho. Este rápido recorrido permite ver cómo las primeras alusiones eran bastante más light, ¿no? Inestabilidad política, golpes militares, y 20 años después se habla de terrorismo de Estado, o sea, ya no se hace uso de eufemismos o de enunciados ligeros, ¿no? Esta fue una de las vías de acceso de la historia argentina reciente a la escuela, los contenidos escolares en los diseños curriculares. La segunda gran vía de acceso fueron las efemérides de la memoria, que tienen que ver con los actos escolares, esta larga tradición de la cultura escolar argentina. Actos escolares donde participa toda la comunidad, muchas veces también participan los padres, los alumnos forman como soldados, cantan el himno, escuchan a la directora y algunas veces los alumnos preparan alguna obra de teatro. No sé si aquí también. Todo el tiempo. Nos sentimos hermanados en la cultura escolar latinoamericana, entonces diré. Bien, a esos formatos de actos escolares patrióticos se le sumaron otros, como el 24 de marzo, fecha del último golpe militar, y el 16 de septiembre, que recuerda la desaparición de estudiantes secundarios en La Plata. Es decir, además de los actos patrióticos, se le sumaron la conmemoración de este pasado, que ya no hay héroes, sino que hay víctimas, y donde, digamos, lo que hay es un pasado vergonzante. Esa fue la otra gran vía de acceso, donde
digamos, pensando en esta idea de Elizabeth de ayer, ¿no? En torno a la institucionalidad de la memoria, bueno, efectivamente en Argentina esto está institucionalizado al punto tal que el 24 de marzo se convirtió en feriado nacional. Paso al último, podría decir más cosas sobre cómo fueron cambiando los enunciados, ¿no? de estas conmemoraciones, la normativa de las conmemoraciones, pero voy a pasar al tercer eje de lo que quería compartir con ustedes, que son los saberes y las prácticas docentes. Sabemos todos que lo prescrito por la normativa y lo investigado por la historiografía no se reflejan linealmente en los saberes y prácticas escolares y docentes, sino que las escuelas y los profesores son espacios y sujetos que realizan actos de significación activos. Mi preocupación era cómo estos profesores, que como decía al principio habían sido leídos de tan disímiles maneras, y frente a una normativa educativa que señalaba el imperativo de enseñar y conmemorar el pasado reciente, los profesores leían esas prescripciones. Y cuando digo leen, pienso que los profesores interpretan, traducen y crean. Esto era un gran desafío porque no se trata de un contenido más, ¿no? Es un pasado caliente, cercano, abierto, controversial, doloroso, atravesado por la violencia, la muerte, el exilio, pero también por el miedo, la indiferencia, la naturalización, el consenso, la colaboración y la complicidad. Es un pasado que en Argentina se define por una negación, nunca más. Un pasado que no pasa porque está presente en la escena jurídica y en la escena política, y es un pasado siempre presente. Es un contenido que además es perturbador para la escuela, tan convencida de su carácter neutral y tan poco acostumbrada a las controversias. Es un contenido muy inquietante para la historia como disciplina escolar, como decía antes, más habituada a los pasados lejanos, gloriosos y llenos de héroes, casi sin fisuras interpretativas, que a estos tiempos cercanos, traumáticos y plagados de víctimas, además con memorias del conflicto. Un contenido que ha sido nulo en la formación de muchos profesores que tuvieron que hacerse cargo de enseñar y conmemorar algo para lo que no habían sido formados, sea porque lo habían vivido en primera persona o porque no formaba parte de los planes de estudio. Contradictorio en algún punto en el mundo escolar, porque el deber de memoria le llegó a la escuela casi al mismo tiempo, en los 90, cuando el menemismo abogaba por la reconciliación nacional, es decir, por el olvido. Huérfano de referencias historiográficas, porque como dije, los historiadores no se abocaron a su estudio sino hasta fines de los años 90, y un contenido incómodo porque continúa abierto, porque exige tomar posición y porque nos interpela como sociedad. Mi objetivo fue en la investigación reconocer a los saberes y las prácticas docentes, y cuando digo reconocer no es fortuito, digo reconocer para aludir al ejercicio de explorar, de contemplar, pero también de dotar de reconocimiento y de legitimidad. Cuando yo trabajé con los profesores, intenté ver de qué manera los profesores leían las propuestas oficiales, leían los contextos áulicos, leían el propio pasado reciente, los contenidos a enseñar y las estrategias y recursos que encontraban más adecuadas a tal fin. En las saberes y prácticas docentes entiendo que hay una inscripción biográfica muy importante, que también aquí fue puesta en evidencia por las experiencias sobre la historia reciente peruana, y también hay una fuerte inscripción contextual y temporal, porque las prácticas de los profesores se mueven en un ámbito de estas memorias en conflicto, en un ámbito de la cultura escolar, en un ámbito que es la disciplina escolar y en el ámbito de lo institucional y de las aulas en particular con esos estudiantes que preguntan y demandan saber. Los profesores, por cierto, tienen diversas memorias sobre ese pasado, que van de la adhesión al golpe, a la teoría de la guerra sucia, a los dos demonios o la reivindicación de la militancia. En relación a las propuestas oficiales, los profesores me hablaron de diversas estrategias. Digo estrategias
Hablo de estrategias y tácticas en el sentido del cual Michel de Certeau hablaba. Hay profesores que ponderan, otros que trabajan, otros que comentan, otros que delegan y otros que directamente me dicen no se llega porque hay muchos contenidos y queda para fin de año. En relación a las instituciones escolares, los docentes reconstruyeron lo que yo denominé diferentes atmósferas de transmisión en relación con la historia argentina reciente: rechazo, omisión, rutina y aliento. Diversas atmósferas que están abonadas por los actores de la comunidad educativa, directivos, profesores, padres, alumnos, con algunas cuestiones más explícitas, padres que van y reclaman neutralidad y objetividad o presentan cartas a los directivos, y algunas más tácitas como silencios, tradiciones y costumbres que los profesores asumen. Es decir, estas atmósferas de transmisión no se correlacionan con ser instituciones públicas o privadas, católicas o laicas, sino con los actores que habitan esas instituciones. Sobre las maneras en que los profesores proponen trabajar la historia argentina reciente, también los profesores despliegan diversas estrategias áulicas: hablar, escuchar, debatir y transmitir. Algunos profesores señalan que les cuentan a los alumnos qué sucedió, otros profesores que prefieren escuchar qué saben los estudiantes, algunos que plantean debates escuchando las dos campanas, los dos demonios, y algunos que dicen que se puede hablar, se puede escuchar, se puede debatir, pero lo que hay que hacer es transmitir una serie de cuestiones de las que hay un piso jurídico innegable, que es que hubo un Estado terrorista que violó sistemática y clandestinamente los derechos humanos. En ese sentido, como diría Jacques Hasson, hay una ética de la transmisión, y más allá de que una didáctica constructivista me diría que un debate de un profesor que genera zonas de desarrollo próximo y que los alumnos sacan sus conclusiones podría ser didácticamente interesante. Desde la ética de la transmisión uno estaría pensando más bien en la responsabilidad de los adultos frente a los jóvenes. En relación a los contenidos, los profesores mayoritariamente seleccionan y recortan contenidos y referencias respecto a la dictadura en sí misma o la dictadura y sus consecuencias, especialmente las consecuencias económicas que tuvo, pero el punto ciego siguen siendo las preguntas en torno a las causas. Bueno, esto va en diálogo con lo que decía antes respecto de las narrativas de la memoria. En efecto, la escuela no puede resolver esto, pero en la escuela se pueden seguir planteando preguntas, y creo que ahí está el valor. Finalmente, en torno a los recursos en las aulas, de los que yo indagué especialmente el uso del nunca más, que también desde la normativa se puso como lectura de referencia para los alumnos de secundaria, y el uso del cine, que ustedes saben se impuso mucho en Argentina, la visualización de la película La noche de los lápices, especialmente para las conmemoraciones de las efemérides. Los profesores manejan estos dos recursos, el cine y el nunca más, como referencia, testimonio y fuente, atravesados por los desafíos éticos, estéticos y pedagógicos que tiene este pasado reciente por su naturaleza traumática. Hay una pregunta, que es la pregunta de Susan Sontag, que hace frente al dolor de los demás. Bueno, para los profesores la respuesta es, en algunos casos, evitarlo, en otros atenuarlo y en otros colocarlo en su mayor crudeza para sensibilizar a los más jóvenes. En fin, como verán, estoy presentando un calidoscopio de situaciones, de saberes y de prácticas, porque efectivamente creo que el oficio docente es ecléctico, es situado, es complejo, es ambiguo, es plural, es afectivo y es histórico. Como balance en torno a las tensiones, desafíos y posibilidades, ¿no?, en esta revisión de las narrativas, de las normativas y de los saberes y prácticas, creo que tenemos que seguir discutiendo la posibilidad de historizar este pasado. Esta discusión que estuvo tan presente entre los historiadores también está presente en los profesores, y creo que es un punto central a discutir, los regímenes de historicidad. También seguir discutiendo en torno al carácter controversial y polémico, ¿no? La escuela está acostumbrada a una memoria oficial, la memoria nacional y patriótica, y no se mueve cómoda en
en esto que aparece públicamente y jurídicamente como abierto. Esta idea de lo abierto y lo inconcluso, nuevamente, este pasado que no pasa, creo que tiene que seguir siendo discutido. La naturaleza traumática, las cuestiones éticas y políticas que atraviesa la historia reciente, yo creo que nos pone ante la obligación de repensar la idea, la ilusión, en realidad, de neutralidad escolar. Sabemos que nunca la escuela fue neutral, pero es una ilusión que en algún punto tiene algo de cierto, como todas las ilusiones, pero que debe seguir siendo discutida. Y por otro lado, seguir pensando el diálogo y en algunos casos el privilegio de la memoria sobre la historia en el mundo escolar. En muchos casos los saberes y prácticas escolares muestran la preeminencia de la memoria, del recuerdo sobre la explicación. Y esto hay que seguir discutiendo. Yo pensaba, además de pensar este balance, estos desafíos, también se abren múltiples posibilidades. No quiero presentar solo un panorama de problemas y tensiones. Se están abriendo en Argentina, y por lo que he visto aquí también, posibilidades inéditas en las escuelas y con los jóvenes, jóvenes que investigan, jóvenes que recuperan la memoria, que toman testimonio como quizás antes no lo había hecho ninguna institución, profesores que se animan y también animan a los jóvenes a pensar este pasado reciente. Pero pensando en esta indagación, en este balance, también quería pensar en una especie de apertura, ¿no? Porque pensar los problemas que plantea el tratamiento del pasado reciente nos debería llevar a repensar el sentido que le damos a la enseñanza de la historia. Advertir esas tensiones, como decía, nos estimula a repensar la idea de neutralidad escolar. Registrar que se trata el pasado reciente en debates abiertos nos incita a pensar nuestra responsabilidad como adultos y como docentes frente a los jóvenes. Pensar que esta historia está tan atravesada por el dolor y por el trauma tendría que también invitarnos a pensar la sensibilidad en la enseñanza, a veces tan ausente en los discursos pedagógicos, muchas veces tan tecnocráticos. Contemplar que en la escuela la memoria y la historia se solapan y que incluso la memoria muchas veces prima sobre la explicación, nos impulsaría a trabajar las lógicas y los aportes diferentes que tienen una y otra, tanto como su necesario diálogo. Creo que este balance, son cosas para seguir pensando en la política educativa, en la formación docente y en la enseñanza. Creo que son revisiones que deberían ayudar a fortalecer a los profesores y a consolidar a las escuelas como espacios de memoria. Y son desafíos para seguir pensando, así como nos ha propuesto este seminario internacional, pensar este complejo, intenso y necesario vínculo entre memoria y educación. Muchas gracias. Gracias nuevamente, María Paula. Yo quiero centrar mis comentarios, que van a ser brevísimos, respecto a dos temas que me parece que son fundamentales y que tienen que ver además con la presencia de la ministra en la mesa anterior, ¿no? Es cómo para lograr que la escuela de manera institucional pueda incorporar todo este tema en la enseñanza y además en la formación y capacitación de los docentes, es fundamental que el Estado haya hecho su tarea. Y por lo que nos ha explicado María Paula y lo que podemos constatar no solamente de estos días de reunión, sino de lo que conocemos respecto del sistema educativo y respecto de lo que sucede en el mundo político peruano, el Estado tiene una tarea inconclusa con este tema de la memoria y los temas relativos con el periodo de violencia en nuestro país. Es una tarea inconclusa porque tiene que ver no solamente con lo hecho ya por la Comisión de la Verdad,
sino cómo a raíz de esto hay un conjunto de políticas públicas que deberían ir acompañadas e inspirar la política educativa, que favorecerían un clima de incorporación de estos contenidos en la escuela. Una, por ejemplo, tiene que ver con el reconocimiento de las víctimas, de la magnitud de lo que fue el periodo de violencia, la política de reparaciones, que todavía está inconclusa, ¿no? Muy poco se ha avanzado en este tema, que permitirían además ponernos a todos los miembros de la sociedad, sin importar el lugar donde vivimos en el Perú o el grupo étnico al que pertenecemos, en iguales condiciones. Y si el Estado no termina de reconocer a través de su política de reparaciones y de aceptación y de difusión, no solamente en el discurso oficial, sino en la práctica cotidiana del Estado, a las víctimas del periodo de guerra, creo que es una tarea incompleta del Estado y una tarea que no se la puede endilgar solamente al tema de la escuela. Es difícil construir, lo que decía la ministra, una cultura de paz con estos temas que todavía no se han terminado de procesar en un espacio más grande que es el de la escuela, ¿no? Y otra vez sucede lo que sucede, como siempre, con la escuela en el Perú. Cuando se necesita un cuartel para combatir lo que queda del BRAE, se toman las escuelas. Cuando hay un sismo, se toman las escuelas. Cuando hay que hacer una campaña de vacunación, se toman las escuelas. Y ahora se le pide a la escuela que construya una cultura de paz, si es que la sociedad mayor todavía tiene esto que he llamado la tarea incompleta. Bueno, sin más, y como ya estamos con el tiempo con las justas, abrimos la mesa de preguntas, la rueda de preguntas. Respecto a la presentación anterior de la señora ministra, me llamó la atención algo, y es lo siguiente. Ella dijo que una de sus prioridades en el gobierno peruano es desarrollar la memoria capaz de conjurar el terror. Pues bueno, es loable y yo como extranjero la felicito por él. Nosotros en mi país, Guatemala, estamos tratando de hacer lo mismo, pero es difícil. Entonces quiero compartir con ustedes, ya que María Paula tocó la teoría de los dos demonios. Yo creo que lo dejo a discusión, yo creo que hay más de dos demonios. Ya, hay más de dos demonios en una memoria histórica. Están los demonios internacionales. Nosotros en Guatemala pasamos por 36 años de guerra interna. Y hay una teoría fuerte de un solo demonio. Y eso nos impide realmente poder trabajar la memoria. Y luchamos porque hay más de dos. Están los demonios internacionales. Nosotros en Centroamérica pusimos los muertos en Guatemala, y la Unión Soviética y Estados Unidos pusieron las armas. Los medios de comunicación también pusieron su grano de arena. Y cosas bien importantes que se pueden tomar en cuenta para trabajar la memoria: hay que balancearla. La memoria debe ser balanceada. La ministra dijo algo bien importante cuando indicó que contó que una historia de un joven de 24 años o más hacía reflexionar a su hermanito porque había cortes, él sufrió cortes de energía. Yo siento que la memoria no solo fue en Ayacucho. Ya, ahí quizás fue lo más fuerte, pero en la memoria se debe visualizar todo el sufrimiento peruano. Nosotros luchamos porque en nuestro país el conflicto armado, si bien se dio fuerte en el área rural, en algunos departamentos específicos, en unos años específicos, la intensidad de la guerra fue más que otra. Más sin embargo, mi generación sufrimos el conflicto armado. Nacimos casi al inicio del conflicto armado, si lo situamos 1954, 1996. Más sin embargo, imagínense, les comento algo. Hay documentos que dicen que apoyan la memoria y sitúan
el conflicto armado, 1982-1996. 1982 es el año de las peores masacres del holocausto del pueblo maya. Y cuando digo más de 2 demonios, por ejemplo, nos piden a nosotros, a nivel de ministerio, a nivel de técnicos, plantear un material de apoyo curricular para tratar la memoria. Y vamos a ver el holocausto judío. Muy bien. ¿Por qué no hacemos una historia comparada y miramos el holocausto maya y judío? O bien, el armenio. Entonces vemos que hay más de un demonio. Más de 2, diría yo. Muchas gracias. En la exposición usted nos planteaba que se usaba el término, y bueno, está en el currículo argentino, terrorismo de Estado. En Chile, este año hubo un problema porque en los textos escolares se retiró el término dictadura militar, pero luego de debates y prácticamente, ¿no?, protestas, ¿no?, una serie de tensiones, se volvió a incluir ese término. ¿Cómo se aborda? O sea, primero, ¿cómo han llegado a colocar ese término, que es muy, ¿no?, una categoría muy, digamos, sensible, y cómo se plantea el abordaje de esa, ¿no?, en toda esa línea del desarrollo del currículo? Creo que varios nos quedamos con las ganas de preguntarle a la ministra, pero igual voy a plantear un poquito algo que tiene relación también con lo que se ha expuesto. Se ha hablado de lo importante que es dar la lucha ideológica frente al terror, lo que significa recuperar la memoria y lo delicado de esta discusión. Y creo que también María Paula también ha expresado un poco ese tema controversial. Entonces, sobre eso yo me preguntaría, ¿eso cómo conversa con el proyecto del Ejecutivo en nuestro país de la ley de negacionismo? No sé si alguien quiere un poco comentar sobre eso, porque creo que es bastante difícil. Gracias. Bueno, respecto de las formas de nombrar, ¿no?, sobre terrorismo de Estado, yo decía, en la propia normativa educativa esto fue cambiando. Se pasó de hablar de de periodos de semidemocracia, luego se habló de dictadura y golpes militares. Luego se habló de terrorismo de Estado, ahora se habla de dictadura cívico-militar, es decir, son nominaciones que también van cambiando a la par que va cambiando, digamos, las narrativas de la memoria y las narrativas de la historia, ¿no? Son detalles muy sensibles a las formas de leer y traducir, ¿no?, y de interpretar. En ese sentido, terrorismo de Estado retoma una denominación de Luis Duhalde, que tempranamente definió a la dictadura militar como terrorismo de Estado. Y respecto a lo que decías vos, Natalia, en tus comentarios, la tarea del Estado es fundamental, sin duda, pero también tengo que decir que en Argentina el papel de lo que Elizabeth diría los emprendedores de la memoria fue fundamental para que se desarrollara normativa educativa respecto de las efemérides, para que los contenidos llegaran. Esto no fue mérito de los historiadores, esto fue mérito de los emprendedores de la memoria. De hecho, como decía, uno ve el derrotero de la historiografía argentina y no tiene ningún mérito de los historiadores, no tenemos, digo, yo también soy de historia, que esos contenidos hayan llegado al currículo. Ha sido mérito y lucha de los emprendedores de la memoria, porque los historiadores en ese momento no se ocupaban de ese campo. Entonces, que otros cientistas sociales, ¿no?, los economistas fueron los primeros que trabajaron la dictadura desde el lugar más evidente a todos, ¿no?, que eran las consecuencias del proyecto dictatorial neoliberal. Los sociólogos, los politólogos se atrevieron mucho antes, y también desde el cine, la literatura y el periodismo se animaron a abordar ese pasado reciente. Entonces, desde allí es donde se construye los contenidos escolares, ¿no?, que, bueno,
Digo, también por eso se habla de semidemocracia, digamos, una categoría de un politólogo argentino, ¿no? Entonces hay un papel del Estado muy importante, pero también creo que la lucha y la presión de los emprendedores de memoria, por lo menos en el caso argentino, fue fundamental. Digo, para también empujar e impulsar al Estado a que legisle y a que incluya estos contenidos en el currículum. Ok, muchas gracias. Entonces, en 15 minutos, en 10 minutos, nos volvemos a reunir.